Muchas gracias y buenas tardes a todos. También hay una cosa en el ámbito funerario, sobre todo el patrimonio funerario, es en lo que estoy ahora más metida, también por esto, y el cementerio. Por esto, esta breve aportación sobre el patrimonio cultural y la cooperación española, la cooperación al desarrollo española en Iberoamérica, que es un aspecto bastante importante, bastante complejo. Por lo tanto, he intentado que, al menos, ya que creo que soy la primera que habla de cooperación española al desarrollo, establecer unas líneas generales y un marco bastante general para luego centrarme en la parte patrimonial. Van a ser unas líneas, como les digo, muy generales, pero sí espero poder mostrar este marco y quizás hacer algún hincapié en el ámbito patrimonial. La imagen que tienen corresponde a un elemento del patrimonio oral inmaterial que está declarado Patrimonio de la Humanidad desde el año 2005. Normalmente, cuando se habla de patrimonio y de cooperación al desarrollo en América, pensamos en los grandes edificios, en el gran patrimonio material inmueble. Sin embargo, verán que al final voy a hacer más hincapié en la parte inmaterial, que es precisamente donde uno de los elementos donde se establecen más relaciones y es posiblemente el más desconocido, más allá de lo que es el folclore. Bueno, España es uno de los grandes o de los principales países que aportan ayuda oficial al desarrollo en el mundo hispanohablante, con un énfasis especial en Iberoamérica y en la zona del Caribe, de modo que casi entre el 50 y el 60% que recibe Hispanoamérica son fondos que vienen de España. Es una cooperación que se justifica en los lazos históricos, lingüísticos y culturales compartidos y en el que el patrimonio cultural aporta los recursos y herramientas para el desarrollo sostenible. Es decir, aquí el patrimonio se va a configurar como un recurso para el desarrollo, que no un producto. Bueno, a veces sí, pero la idea es que sea un recurso. Una cooperación que, aunque se gestiona principalmente a través de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que depende del Ministerio de Exteriores, también tiene otras vinculaciones con otros ministerios y otros programas. Y me voy a referir a la situación en este momento, en la actualidad, entre los años 2024 y 2025, para centrar más, rompiendo quizá un poco toda esta trayectoria de historia del pasado, me voy a centrar en el presente. Por lo tanto, el marco legal en el que se va a mover la cooperación al desarrollo en la actualidad es la Ley 1/2023 de Cooperación al Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Últimamente las leyes tienen unos nombres como muy pomposos. Esta ley lo que promueve fundamentalmente es un enfoque transformador e integrar esto que está muy de moda, que es la igualdad de género, la transición ecológica y la diversidad cultural. Perdón. No va. Vale, se me ha ido. Vale, aquí estás. Vale. La cooperación española incorporó desde el principio, desde el comienzo que España empieza a realizar proyectos de cooperación al desarrollo, que es a mediados de los 80, y desde el principio incorporó el principio de cultura como herramienta esencial en las políticas de desarrollo, reconociendo el valor estratégico de la cultura para el progreso de las sociedades. La cooperación del desarrollo en sus aspectos culturales implica fundamentalmente a dos ministerios, al de Cultura y al de Exteriores. El de Cultura a través de la acción, lo que se denomina la Acción Cultural Española, y el Ministerio de Exteriores a través de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Acción Cultural Española es una institución que está vinculada, igual que la AECI, depende de Exteriores. Acción Cultural Española depende de Cultura.
Y la idea de esta institución es promover la cultura española, proyectando la imagen de España de acuerdo a la realidad cultural y creativa plural y contemporánea, así como promover los lazos culturales con otros países, especialmente en el ámbito iberoamericano, a través de instituciones, programas y actividades que proyectan la diversidad cultural de España y al mismo tiempo procuran establecer vías de diálogo y fomentar el diálogo intercultural. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores, a través de la ECI, lo que busca es, se centra fundamentalmente en la cooperación al desarrollo, en la coordinación operativa, gestión y ejecución de las políticas públicas de cooperación al desarrollo. Digamos que el grueso de la financiación va a venir de exteriores y gran parte de los proyectos vienen impulsados o favorecidos desde cultura. El objetivo principal de la acción cultural en conjunto es fortalecer los lazos históricos, lingüísticos y culturales con las distintas zonas, especialmente con Hispanoamérica, promoviendo, como digo, el patrimonio compartido, la diversidad cultural y el desarrollo sostenible. Por esto, los tres ámbitos de la actuación son la cooperación al desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para el desarrollo de la ciudadanía global. De educación creo que mañana hablará Victoria Borrell. Vale. El marco estratégico general de la cooperación al desarrollo está definido en distintos documentos como la Estrategia de Cultura y Desarrollo, que es del año 2023, por la que nos regimos ahora, y el Plan Director de la Cooperación Española, que va por periodos de tiempo y en este momento estamos en el que corresponde a los años 2024 al 27 y que se alinean al mismo tiempo con los objetivos del desarrollo sostenible. Tiene como prioridades la erradicación de la pobreza, la paz y la inclusión social y un presupuesto que está entre los 1.000 y los 1.500 millones de euros. Las áreas que se llevan el grueso de esta ayuda van a ser Hispanoamérica y los proyectos fundamentales en cooperación al desarrollo no son tanto en patrimonio, o sea, digamos que estos 1.500 millones van a toda la cooperación al desarrollo y los proyectos principales se centran en áreas como el agua, el saneamiento, educación, salud y gobernanza democrática. Y en todos ellos, digamos que el aspecto, la dimensión cultural es transversal. En este contexto, el patrimonio cultural es visto y utilizado como un recurso y como un motor de desarrollo sostenible, pero también como una herramienta de proyección cultural, de diálogo, y nos vamos a centrar ahora más en la acción de la ECID y no tanto en lo que hace el Ministerio de Cultura. ¿Tengo que enfocarla a ella? Vale. Yo no entiendo nunca cómo van estas cosas. Vale, ahora. A ver, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo fundamenta su actuación en un enfoque amplio, transversal de la cultura, considerándola como un eje fundamental del desarrollo humano, social y económico. Desde esta perspectiva, la cultura se concibe como un motor de transformación social en los países socios. Como ven, aquí la cultura no se ve desde el punto de vista o desde el concepto de cultura que tiene la antropología social, sino que es más bien un concepto de cultura de otras disciplinas y también de consideraciones generales. Porque es como si fuera la cultura por un lado y la economía por otro, cuando para nosotros es todo un todo interrelacionado. Desde esta perspectiva, como digo, la cultura se concibe como un motor de transformación social en los países y se promueve el fortalecimiento de las capacidades locales, la preservación del patrimonio cultural y la inclusión social como pilares del desarrollo sostenible. El marco legal, como ya les he dicho, es la Ley 1/2023 de Cooperación al Desarrollo y la Declaración Mondiacult de 2022. La Declaración Mondiacult de 2022 viene a recoger todo lo que son los derechos culturales que ya empezaron con el Convenio de Friburgo y que poco a poco se han ido desarrollando y que en este momento han entrado por fin en la agenda política. Los derechos culturales plantean o hacen hincapié en
la importancia de las comunidades locales y sobre todo la importancia de las personas. Los derechos culturales son concebidos como unos derechos humanos de segunda generación, por eso se centran fundamentalmente en el individuo. La estrategia de cultura y desarrollo se articula a través de la EFI, se articula a través de dos grandes programas, el programa CERCA y el programa Patrimonio para el Desarrollo. El programa CERCA es un programa de capacitación para el desarrollo del sector cultural de la cooperación española. Y aquí, cuando se habla del sector cultural, de lo que se está hablando es de la industria cultural, no de la cultura, sino de la industria cultural. Y esta es la parte que está más vinculada y se relaciona más con todos los programas del Ministerio de Cultura. Y se orienta a la capacitación y a la profesionalización de la industria cultural, del sector cultural. Una de las líneas de trabajo fundamental es la formación y capacitación de actores y gestores culturales en las instituciones públicas y privadas, con objeto de contribuir a la mejora de la oferta cultural de los países socios. Este programa CERCA presta una atención especial al proceso creativo de artistas y artesanos. En el momento que ya está diferenciando artistas y artesanos, le está quitando, en cierta forma, parte de la creatividad a los artesanos y los está poniendo como en un plano distinto, cuando realmente está en el mismo plano. Sí. ¿Quién considera o quién valora o quién decide quién es un artista y quién es un artesano? Pero bueno, sería una crítica que hago, aparte del discurso más institucional. Por otra parte, el segundo programa en el que se basa la EFID es el programa Patrimonio para el Desarrollo, que es el que nos vamos a ir centrando. Voy de lo más general y me voy centrando poco a poco en los elementos patrimoniales. El programa Patrimonio para el Desarrollo está centrado en la puesta a valor del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo y en este programa tienen un papel bastante importante los centros culturales de España en el extranjero. El programa de cultura, se me olvida, el programa de cultura, el programa Patrimonio para el Desarrollo, es un programa que tiene más de 25 años. Empezó a establecerse a finales de los años 80, básicamente a partir del 88, y ya se centra en el año 98. Es un programa, por tanto, pionero, y no solamente pionero en España, sino también pionero en Europa. Y, en cierta forma, este programa va a constituir una de las señas de identidad de la cooperación española, de las señas de identidad y también de la singularidad de la cooperación española. Tradicionalmente, los países prioritarios donde se ha desarrollado su acción ha sido en Iberoamérica, donde se ha producido la mayor cantidad de inversiones, y bastante más recientemente en países del entorno mediterráneo, norte de África, así como en África subsahariana y Asia. Este programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible y a la lucha contra la pobreza mediante el uso del patrimonio cultural como motor de desarrollo. Se enfoca no tanto en la salvaguarda, sino en la puesta en valor y en la gestión sostenible del patrimonio, promoviendo la mejora de la habitabilidad, básicamente de los espacios urbanos, el fortalecimiento institucional entre los distintos países, el desarrollo y capacitación para la gestión de las comunidades, la generación de ingresos para las distintas comunidades y la protección de una identidad cultural y una memoria colectiva. Bueno, este programa se integra en la línea 5 de la Estrategia Española de Cultura y Desarrollo, que lo que busca, que en concreto se va a ocupar de la conservación, restauración, preservación y revalorización de los bienes culturales, tanto materiales como inmateriales, pero fundamentalmente en los materiales, porque tenemos aquí un problema, y es que por muchos patrimonialistas que hayan y por mucho que se trabaje en ese tema, el aspecto del patrimonio inmaterial todavía está costando mucho trabajo que se comprenda y que se pueda actuar sobre él. De este modo, el programa de Patrimonio para el Desarrollo promueve, como digo, la gestión sostenible,
Se le considera un recurso clave y está orientado fundamentalmente a beneficiar a poblaciones vulnerables. Por ello, uno de los elementos o una de las propuestas o proyectos clave dentro del programa de Patrimonio para el Desarrollo son las escuelas taller. Escuelas taller que llevan funcionando desde los años 90 y que tienen como objetivo formar a los jóvenes de las distintas comunidades en la restauración patrimonial y en la conservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, con objeto de reducir el desempleo juvenil y de insertarlos en las redes laborales de los distintos países. Asimismo, este programa promueve el intercambio y la internacionalización de los artistas, así como el participar, o sea, en este desarrollo intercultural, el participar en los distintos ámbitos del patrimonio cultural. A su vez, este programa, a ver, es muy complejo esto, porque parece, uno piensa, cooperación al desarrollo, esto así, ya todo muy claro, pero no, dentro hay un montón de líneas y un montón de instituciones que lo atraviesan de múltiples maneras y a veces es una especie de tela de araña donde es complicado moverse. Como verán ahora como, además, todo esto también forma parte del programa de cooperación de España con la UNESCO para la preservación de los espacios del patrimonio de la humanidad. Y, a su vez, se tiene en cuenta tiene muy en cuenta y además en los últimos años está muy presente la Guía para la Transversalización de la Diversidad Cultural, que es del año 2023, que tiene que ver con los derechos culturales, pero que también tiene que ver con las teorías de la decolonización, etc. Y que están orientados a integrar dentro del ámbito patrimonial las perspectivas de los indígenas y de los afrodescendientes. Y ya para coronarlo todo, estos programas de patrimonio al desarrollo también tienen en cuenta y recortan transversalmente los proyectos contra el cambio climático, como por ejemplo la preservación del patrimonio natural y cultural en las regiones iberoamericanas de la Amazonia. O sea, como pueden ver, esto es complejo. Es bastante complejo y sobre todo porque en cada momento se van incorporando elementos nuevos, nuevas perspectivas, como las que, como les digo, la de los derechos culturales e incluso el propio concepto de qué es el desarrollo también va variando según las nuevas perspectivas o las que estén más de moda, como por ejemplo incorporar la teoría del buen vivir dentro de la perspectiva de qué es el desarrollo, lo cual todavía complejiza mucho más la cuestión y no facilita las cosas realmente. Vale. Este programa... Vale. A la hora de... o sea, básicamente, ¿qué es lo que hace el Ministerio ¿qué hace la ECI, el Ministerio de Exteriores? Lo que hace básicamente es, le llegan los proyectos de los distintos países o el propio ECI hace un proyecto, la ECI lo valora, lo financia y más o menos controla por dónde el desarrollo del proyecto y la financiación hacia dónde va. ¿Cuáles son los criterios a través de los cuales la ECI selecciona qué proyectos culturales va a financiar y cuáles no? En esta diapositiva ven los principales criterios, que son 4, los principales criterios a la hora de seleccionar qué proyectos se van a financiar y cuáles no. Por una parte, se tiene en cuenta el valor histórico y cultural del bien que se va a restaurar, se va a poner en valor, y en este caso, al ver el valor cultural, básicamente histórico, porque el valor cultural lo tienen todos, pero es que esta manera de separar las cosas, el valor histórico y el valor de creación artística o el valor artístico. A la hora de seleccionarlo, lo que se prioriza fundamentalmente son los bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad, que curiosamente son los que tienen más protección, pero aquí se les va a proteger todavía más, y aquellos que tienen relevancia local significativa. Y estos proyectos, dentro de estos proyectos que tienen que ver con el patrimonio de la humanidad, se centran en la rehabilitación, o sea, se van a seleccionar aquellos que se centren en la rehabilitación de bienes materiales
como conventos, plazas o sitios arqueológicos, para convertirlos en espacios de uso comunitario, centros de formación, museos o mercados. Es decir, esto es lo que viene siendo una intervención patrimonial. Utilizar un elemento del patrimonio y ponerlo en valor, pero dándole un uso distinto al que fue concebido. De esta forma, más o menos, se mantienen no tiene las mismas funciones, pero sigue manteniéndose el elemento patrimonial. Por eso se centran más en elementos materiales, elementos sobre todo inmuebles. Y por otra parte, en los últimos años también están integrando en esta financiación de proyectos culturales de restauración lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, promoviendo festividades o saberes locales. Ahora veremos en el cuadro un poco cómo se hace esto. Por otra parte, otro criterio de financiación importante, los 4 criterios los tienen más o menos a la misma altura. Es si este proyecto va a servir, tiene un potencial para el desarrollo sostenible de la localidad. Un desarrollo sostenible tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Por ello se eligen proyectos que puedan generar empleo, que puedan generar un importante turismo sostenible o que beneficien desde un punto de vista social la cohesión social, involucrando a las comunidades locales en la gestión del patrimonio, con la idea de disminuir las desigualdades. Y en esto se sigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10. Asimismo, se eligen aquellos que promueven las escuelas taller y la formación de jóvenes en técnicas de restauración. Un tercer criterio es la inclusión y la diversidad. Como les digo antes, desde el año 2023, después del encuentro de Mondiacult, se enfatiza en la inclusión del patrimonio indígena y afrodescendiente, dándole prioridad sobre otro tipo de patrimonios, sobre todo desde el punto de vista de las tradiciones. Y también los que tengan en cuenta la guía para la transversalización de la diversidad cultural, asegurando que los proyectos respeten las identidades locales y promuevan la equidad de género. Esto queda muy bonito, pero si respetan las identidades locales, ¿hasta qué punto promueven la equidad o la igualdad de género? Cuando precisamente las identidades locales no es uno de los elementos más significativos para ello, pero bueno, la idea es esta de la inclusión y la diversidad. Es interesante porque se ve el patrimonio cultural como algo inmóvil que hay que conservar de acuerdo a como era antes, y sin embargo, cuando estamos hablando de todos estos elementos, se están introduciendo innovaciones y se está guiando el proceso de movilidad social, de transformación social de las comunidades que, como ellos llaman, de los grupos vulnerables. Y finalmente, el cuarto criterio patrimonial que tienen en cuenta es si es un bien en peligro por desastres naturales, por el cambio climático o por el abandono. Por ejemplo, financian sitios arqueológicos que están afectados por el fenómeno de la erosión y pueden desaparecer, y nos olvidamos que muchas veces es el propio yacimiento arqueológico, el propio sitio arqueológico el que está favoreciendo la erosión. Entonces también aquí tenemos un poco de contradicciones. Y también se está utilizando como criterio de selección la integración de los enfoques de adaptación al cambio climático con la protección de paisajes culturales frente a los desastres naturales, que es el objetivo del desarrollo sostenible número 13. A veces uno dice todo esto y queda todo en palabras muy bonitas porque dices, ¿y esto qué significa y cómo se plasma? Pero bueno, les voy a poner algunos ejemplos de patrimonio material. Aquí es que no lo tengo escrito, así que lo voy a... Tienen aquí los ejemplos más recientes y prácticamente los únicos que son puramente de patrimonio inmaterial. Si ven, los periodos que han sido hechos son relativamente recientes, prácticamente en los últimos 10 años. Y si observan la descripción van a ver que se van a centrar fundamentalmente en temas de artesanía, artesanías textiles, artesanías cerámicas,
y en la música. Esto es interesante, porque se van a centrar en lo que aquí se denomina o se entiende o se concibe como folclore, cuando existen muchos otros elementos dentro del patrimonio inmaterial que no se tienen en cuenta. No les voy a hablar, como les digo, no les voy a hablar del patrimonio material, de la rehabilitación de centros históricos y demás, que es lo que más se hace, donde han habido más de 150 intervenciones en este sentido, y quizás lo más conocido. Esta parte del patrimonio inmaterial, o lo que yo llamo los proyectos híbridos, es lo menos conocido, por eso quiero compartirlo con ustedes. El patrimonio inmaterial, como digo, es tratado como patrimonio popular, remite elementos folclóricos y están centrados contextualmente en las comunidades indígenas o en las clases más populares, y remiten a la artesanía textil, cerámica, por las posibilidades de comercialización que tiene estos elementos, esta artesanía, y en la música, en todos sus aspectos, desde los sonidos musicales a las canciones, danzas y bailes, que también tienen muchas posibilidades desde el punto de vista comercial. Es decir, aquí la rentabilidad económica de qué es lo que se proporciona es importante. Sin embargo, al promocionar o apoyar estas iniciativas y no otras, realmente lo que se está haciendo es perpetuando la idea de que el patrimonio inmaterial es lo popular, lo subalterno, o es que es una idea como a veces como muy antigua, y que está ligado al ámbito rural y a las clases populares desfavorecidas como espacio, y además esto se vende como espacios que son propios de las tradiciones y la autenticidad de la cultura y de la identidad. Como les digo, es en fin. Pilar, que tenía que venir hoy, iba a hablar también de esto, por eso no me voy a extender en ello. Pilar no viene. Ha tenido un problema y... Entonces, como ven, son relativamente pocos los proyectos de patrimonio inmaterial, y lo más frecuente es encontrar proyectos híbridos. Lo que yo denomino, en el AECID no van a encontrar la denominación proyectos híbridos, yo les llamo así, que lo que han hecho básicamente es, sobre un proyecto de bienes materiales inmuebles, añadirle aspectos de lo que ellos consideran patrimonio inmaterial, que sí que es una de las categorías que establece la UNESCO en el convenio de patrimonio inmaterial de 2003, pero hay formas de decirlo y formas de tratarlo. Si se fijan, no sé si se ve, es que son unos cuantos, entonces creo que no sé si se ve desde lejos, no se ve nada, ¿no? Vale. Por ejemplo, tienen proyectos como el de la restauración del Centro Histórico de Cartagena de Indias. El proyecto es este, es un proyecto que empezó en 1993 y ha tenido continuidad hasta el año 2018-2019, donde el patrimonio material fundamental que se va a restaurar es todo el Centro Histórico de Cartagena de Indias, con atención fundamental a los conventos y las fortificaciones coloniales. Y recientemente, al final del proyecto, se incorporan los elementos inmateriales. Ahora bien, ¿qué patrimonio inmaterial se incorpora en la restauración del centro histórico? La promoción de las danzas afrocolombianas, la música tradicional como la cumbia y las técnicas artesanales de cestería y joyería. ¿Y esto qué tiene que ver con la restauración del centro histórico de Cartagena de Indias? Nada, pero hay que meterle material. Entonces lo que se hace es, esto es la mayoría de los proyectos, en proyectos que ya están en funcionamiento o terminando, se van metiendo cositas, y entonces ya cumplimos con el objetivo de todos los temas de patrimonio inmaterial, derechos culturales, a los indígenas, a los afrodescendientes, etc. Este es como ven, hay bastantes. Hay bastantes más que relativos solamente al patrimonio inmaterial. La mayoría son este tipo de proyectos híbridos. Finalmente, para terminar, porque sé que esto es un poco rollo, ya llevamos la tercera,
estarán cansados ustedes, me gustaría finalizar acercándome a algunas de las fortalezas, así como algunas de las debilidades o críticas que se pueden hacer a este programa de Patrimonio para el Desarrollo. De las fortalezas, evidentemente, está el fortalecimiento de los lazos tradicionales entre España y Iberoamérica. Esto es un elemento muy importante, y también la promoción de un patrimonio compartido. Tantos años de historia nos han dejado un patrimonio que es compartido. El centro histórico de Cartagena de Indias es Colombia, es Cartagena de Indias, pero también es un cachito de España, porque al fin y al cabo también fue España. Entonces, todo este patrimonio compartido también ayuda simbólicamente al fortalecimiento de los lazos. Este tipo de programas ayuda también a, no sé si a disminuir las tasas de paro juvenil, pero por lo menos a una formación de muchos jóvenes en elementos de su propia cultura, que sirve también como una forma de patrimonialización y de aceptar, de querer más su propia cultura y de fortalecimiento de las identidades, que es interesante. Por otra parte, este tipo de programas también favorece el turismo cultural, que ahora veremos también tiene su parte negativa, y el turismo cultural trae dinero, porque es un turismo cultural que es tanto interior como exterior. Y entonces esto contribuye también a este desarrollo sostenible. Hay una sostenibilidad ambiental, sobre todo en bastantes de los proyectos que tienen que ver con el patrimonio inmaterial y con el desarrollo de las artesanías o de las artes tradicionales, en tanto que lo que se está promoviendo es volver a utilizar los materiales tradicionales, que en teoría son menos agresivos con el medio ambiente. Es mejor un tinte, por ejemplo, para la ropa, se volverá a utilizar el tinte con chinchillas que no con tintes químicos. Otra cosa es que, claro, conseguir el color rojo de la chinchilla pues tiene un coste enorme, perdón, en cochinillas. He dicho chinchillas, ¿verdad? Las cochinillas tienen mayor costo en tiempo, en dedicación, etcétera, y en dinero. Entonces, pero bueno, también queda muy romántico decir, no, he comprado esto que está teñido con los tintes tradicionales, hecho de forma tradicional, y eso le da un valor añadido. Que es, al fin y al cabo, el patrimonio, desde un punto de vista económico, lo que le da es un valor añadido a las expresiones materiales de la cultura humana. Y finalmente, preserva prácticas culturales en riesgo. Eso es lo que nos dicen desde los programas. Se preservan prácticas culturales en riesgo. El problema está en qué prácticas culturales que están en riesgo son las que se preservan, pero por lo menos algunas se preservan, lo cual también es una de las fortalezas, y está bien, porque hay una cosa que está clara: cuando un elemento patrimonial muere, muere para siempre. No es posible restaurarlo, ni revivirlo, ni nada. Cualquier restauración lo que está haciendo es darle una vida distinta a la que tenía antes. Entonces es como la memoria, cuando se nos muere nuestro abuelo, se nos muere un viejito, la memoria de esas personas desaparecen con ellos. El poder trabajar en el ámbito patrimonial lo que hace en cierta forma es mantener la memoria colectiva, no solamente de los individuos, sino también, sobre todo, de las comunidades, de las sociedades. ¿Qué críticas se le puede hacer? Pues bastantes. Pero bueno, las críticas que se le pueden hacer al programa de Patrimonio para el Desarrollo son bastantes, pero en general coinciden con las críticas que desde distintos ámbitos se hacen a cualquiera de los programas de cooperación al desarrollo. Yo me voy a centrar en los elementos más patrimoniales. Quizá la crítica más común es la perspectiva paternalista o neocolonial que tienen estos proyectos, porque se prioriza el patrimonio material de origen hispano.
Eso es en lo material. Sin embargo, en lo inmaterial, como estamos viendo, lo que se prioriza es la parte más folclórica de las comunidades indígenas y de las comunidades de afrodescendientes. Con lo cual, yo aquí, más que criticar la perspectiva paternalista, criticaría la propia concepción un tanto decimonónica del patrimonio cultural. Pero bueno. En este aspecto también es interesante tener en cuenta una cosa. Cuando algo se cataloga como patrimonio, las legislaciones, tanto española como americana, prohíben la introducción de innovaciones en ese patrimonio, olvidando que el patrimonio es un elemento vivo que se está construyendo día a día y en cada momento va a tener una consideración u otra. Así, muchas, sobre todo las mujeres son las que más se quejan de que si les están diciendo que tienen que recuperar las tradiciones de la industria textil o en la cerámica, ¿por qué no pueden hacer ellas nuevos diseños? Pues no pueden hacerlos porque la ley patrimonial les impide hacerlos. Y si los hacen, ya no es patrimonio. Si no es patrimonio, no tiene valor añadido. Por lo tanto, la industria, los países o los turistas ya no lo quieren porque ya ha dejado de ser auténtico. Es exactamente igual de auténtico. Es más, es que forma parte de la imaginación, de la creatividad actual, que es heredera de toda una tradición. Pero bueno, a veces las legislaciones y las miradas, por eso digo, las miradas que tienen algunos patrimonialistas deberían modificarse. Otra de las críticas es la falta de participación local, ya que muchos proyectos están diseñados desde el poder, ya sea desde España, ya sea desde los países receptores y desde determinadas instituciones. Y son proyectos que muchas veces van dirigidos a las comunidades indígenas, pero sin contar con ellos a la hora de diseñar el proyecto. Con lo cual, muchas veces lo que encontramos son soluciones descontextualizadas a problemas preexistentes. Y las decisiones de qué restaurar o qué dejar de restaurar, qué proteger o qué dejar de proteger, no refleja las prioridades o qué es lo que consideran las comunidades indígenas o las afrodescendientes o la población en general de cualquier país, qué es lo que considera que es su patrimonio, más allá de lo que dicten los especialistas o los que determinan qué es patrimonio y qué no. Esto también pasa en España con el patrimonio, pero bueno. Por otra parte, también esta intervención, y tiene que ver con la perspectiva patrimonialista y la falta de participación local, es que estos proyectos, sobre todo en los últimos años, están dirigidos fundamentalmente a mujeres, a empoderarlas a través del desarrollo de las artesanías, la música y demás. Esto puede generar graves problemas internos dentro de las comunidades, que era una de las cosas que también la siguiente ponente iba a desarrollar, como por ejemplo cuál es el papel de la mujer en las comunidades indígenas y si este empoderamiento puede generar problemas internos tanto dentro de las comunidades desde un punto de vista general o dentro de las familias desde un punto de vista más particular, en tanto que la mayoría de estas mujeres son las cuidadoras, las principales cuidadoras. Entonces, cómo compaginar un trabajo fuera de una comercialización a veces muy intensa de los productos con la conciliación familiar o con un papel que no es precisamente de liderazgo dentro de determinadas comunidades. ¿Cómo se conjuga eso? Es un equilibrio son equilibrios, hay que hacer muchos equilibrios, pero sobre todo hay que contar con las comunidades autóctonas destinatarias de estos proyectos para poder encontrar soluciones o para poder establecerlos. También el tema del turismo y el exceso de comercialización dentro de las comunidades puede generar problemas, ya sea porque hay un exceso de demanda que las artesanas no pueden proporcionar, con lo cual se generan situaciones de estrés y de crisis, y también porque muchas veces estos programas van dirigidos a una comunidad o a un pueblo y el del pueblo que está al lado no tiene esas ayudas, con lo cual se generan envidias, pero sí tensiones dentro de las distintas comunidades de una misma región, según reciban el apoyo o no. Quizá debería tenerlo un poco más. Estoy a punto de terminar. Luego está el enfoque del turismo y en cierta forma un elitismo cultural, ya que los programas se centran demasiado en el turismo,
turismo sostenible, todo lo que quieran, pero en el turismo a grandes rasgos. Y el turismo también puede constituir un factor de disrupción o disruptivo dentro de lo que son la cohesión social, pero sobre todo, y en las grandes ciudades, puede generar fenómenos de gentrificación y exclusión de las comunidades más vulnerables. Si esto lo vemos en nuestras ciudades, como por ejemplo en Sevilla, que el proceso de gentrificación está siendo una barbaridad, pues imagínense en otros países donde hay menos recursos para poder evitar esto y sobre todo para apoyar a estas comunidades vulnerables. Entonces, y además la gentrificación va a elevar el costo de vida, desplaza a los residentes, elimina oportunidades. Entonces, si estamos apoyando el desarrollo sostenible de estos lugares y al mismo tiempo favorecemos un turismo salvaje, por muy cultural que sea el apellido que le pongamos, pues también entramos en contradicciones. A ver, que el proyecto, las ideas son magníficas, el problema está en cómo las ponemos en marcha para no generar más problemas de los que habían antes. Otro elemento también importante, y eso también es compartido con todos los programas de cooperación al desarrollo, es la financiación. Una financiación siempre insuficiente, pero sobre todo, ¿qué pasa cuando acaba la financiación? La financiación tiene un tiempo, el programa dura un tiempo, y cuando termina el programa y se acaba la financiación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas comunidades? ¿Ya no les damos apoyo? ¿Hay un seguimiento a largo plazo? No, básicamente no. Entonces esto es un hándicap muy importante. Yo recuerdo proyectos en los que se hacía un pozo en determinados lugares del desierto, se ponía en marcha, todo perfecto, se iban los técnicos, el pozo se arreglaba y el pozo se quedaba sin poder ser utilizado porque nadie sabía arreglarlo. O se lo llevaba toda la arena. Entonces, claro, aquí está el seguimiento a largo plazo de los proyectos. No hay una evaluación de impacto, no se sabe, se evalúan los proyectos sobre la marcha a recién terminados, pero ¿qué pasa después de 10 años de este proyecto? No hay una evaluación a largo plazo y entonces este sería un elemento muy importante quizá para aprender de las fortalezas y de los fallos que hemos tenido para en los siguientes poder ir mejorando. Y también hay una distribución desigual en cuanto a la distribución geográfica, ya que hay algunas zonas que tienen mucho apoyo en el ámbito patrimonial, porque son zonas donde se sabe que va a haber mucho turismo y que tienen un desarrollo, que va a haber una compensación económica rápida, dejando otras zonas un poco más abandonadas. No obstante, hay que tener en cuenta que estas críticas, como digo, no solamente se hacen al programa Patrimonio para el Desarrollo, sino que son habituales en casi todos los programas de cooperación al desarrollo. En el caso español, y en el caso del patrimonial, lo que se está intentando es dar respuesta a estas críticas mediante una serie de acciones que, a grandes rasgos, son tres. Por una parte, intentar por todos los medios una cogestión entre las comunidades locales y los distintos organismos a la hora de poner en práctica estos proyectos de patrimonio. De todas formas, sigue siendo un gran desafío. Sigue siendo un gran desafío el incorporar a las comunidades tanto en el diseño de los proyectos como en la cogestión. Cogestión, no congestión, la cogestión. Se está intentando. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Por otra parte, la incorporación de los enfoques de diversidad cultural y género en la planificación, que también he comentado que introduce algunos elementos, se está intentando sobrellevar mediante la creación de talleres de sensibilización sobre igualdad de género, incorporando a hombres, líderes locales, etc. Y finalmente, como he comentado, para la evaluación de los proyectos se está intentando la colaboración de otros organismos internacionales como la UNESCO. En resumen, para acabar, la cooperación española en Hispanoamérica, con todas sus luces y sus sombras, realmente lo que está haciendo es transformando el patrimonio en un puente para el desarrollo sostenible e inclusivo. No solo se restaura el pasado, sino que se construye un futuro sostenible. Gracias.